los confines más lejanos del reino de Avelor, más allá de las verdes colinas ondulantes y de los tranquilos ríos que serpentean bajo puentes de piedra cubiertas de musgo, se extienden los temidos y sombríos páramos de Eldormir. Esta vasta extensión de tierra es un lugar inhóspito, donde la vida parece haber sido expulsada por completa y donde la niebla reina perpetua y omnipresente. Como un velo fantasmal, la niebla envuelve todo a su paso, difuminando los contornos de las piedras, de los árboles torcidos y de los senderos olvidados. El horizonte se desvanece, fusionándose con la blancura brumosa que no deja ver ni el sol ni las estrellas. El aire en Eldormir es pesado, cargado de humedad y de una sensación de presagio inminente, mientras el suelo se siente blando bajo los pies, como si las raíces de antiguos árboles extintos aún estuvieran vivas, aferrándose a los caminantes desprevenidos. El viento, que nunca parece cesar, sopla con fuerza desde el norte, gimiendo entre las colinas como un coro de lamentos, llevando consigo los ecos de voces lejanas. A veces, esas voces parecen ser más que simples susurros del viento. Suenan como los gritos desgarradores de almas atrapadas en la niebla, vagando sin rumbo, buscando un descanso que nunca encuentran. Las leyendas locales afirman que los páramos están malditos, y los aldeanos de las regiones cercanas hablan de ellos con temor, advirtiendo a los viajeros sobre la traicionera naturaleza de estas tierras. Los caminos que una vez guiaban a los pastores y mercaderes a través de la región han desaparecido, tragados por la niebla o borrados por el paso del tiempo, dejando a los pocos que se aventuran en ellas a merced de sombras que parecen acechar entre la bruma, moviéndose rápidamente al borde de la visión, pero siempre fuera de alcance. En medio de este escenario de desolación y misterio, la leyenda del unicornio de la niebla se alza como un faro de esperanza en un mar de desesperación. Se dice que esta criatura mítica, de una belleza incomparable, vaga eternamente por los páramos, su presencia tan intangible como la misma niebla que lo oculta. El unicornio es descrito como majestuoso, con un pelaje blanco inmaculado que brilla con un resplandor suave, como si estuviera hecho de la luz más pura que nunca toca el suelo. Su cuerpo, largo y plateado, emite un leve destello que a veces se confunde con los reflejos del sol cuando se cuela tímidamente entre la niebla, pero solo los más afortunados han logrado vislumbrar este fenómeno. Para la mayoría de los mortales, el unicornio es completamente invisible, un mito olvidado por el tiempo, una historia para asustar a los niños o consolar los que han perdido toda esperanza. Sin embargo, aquellos que han experimentado una pérdida tan devastadora que su alma queda marcada por el dolor, afirman sentir su presencia de una manera distinta. No es su visión lo que los guía, sino una sensación en lo más profundo de sus corazones, un vínculo que parece trascender las barreras de lo físico. El unicornio, según los relatos antiguos, tiene el poder de curar cualquier enfermedad con el toque de su cuerno plateado. Su poder es tal que no solo sana el cuerpo, sino que devuelve la esperanza incluso a los corazones más rotos. No obstante, este poder no está al alcance de todos. Solo los corazones más puros, aquellos que llevan consigo una tristeza tan profunda que han transformado su esencia, pueden atraer la atención del unicornio de la niebla. Y aún así, incluso los más afligidos, su aparición es rara, un evento que muchos consideran un milagro, pues el unicornio se muestra solo cuando el sufrimiento y la pureza del alma se entrelazan en una danza imposible de ignorar. En los oscuros y lúgubres días de otoño, cuando las hojas caen lentamente de los árboles, cubriendo la tierra con una alfombra de tonos otoñales dorados y rojizos, la niebla comienza a descender con una intensidad casi palpable. Esta niebla no es como cualquier otra, pues en estos días se vuelve más espesa que nunca, envolviendo el paisaje en un silencio inquietante. Se cuela entre los árboles desnudos,
serpentea por los caminos de tierra y oculta las colinas lejanas, borrando los contornos del mundo. Los aldeanos, al ver la niebla, cierran apresuradamente las puertas de sus hogares, arrojando sal sobre los umbrales en un intento de protegerse de lo que se dice ronda en esos días en los páramos. Las chimeneas con un fuego tenue, pero ni siquiera el calor de la lumbre logra disipar el frío que la niebla trae consigo. Un frío que parece calar hasta los huesos y que lleva consigo un aire de melancolía. En estos momentos, cuando el sol se cubre de un gris perpetuo y el sol apenas se deja ver, que aquellos que han perdido a un ser querido comienzan a sentir algo diferente en el aire. No es solo la humedad de la niebla o el frío, sino algo más profundo, algo que no pueden explicar del todo. En medio del viento que corre suavemente entre las ramas, se escucha un susurro, apenas perceptible, pero cargado de una tristeza antigua. Este susurro no es el simple sonido del aire moviendo las hojas, sino una melodía etérea, desgarradora, que parece nacer de la misma niebla. Es una canción de lamento, de dolor y pérdida, y solo aquellos cuyas almas están verdaderamente marcadas por el sufrimiento pueden escucharla con claridad. Es un llamado silencioso que se adentra en el corazón de los afligidos, una melodía que parece hablarles directamente a sus heridas más profundas. No hay palabras en esa canción, pero quienes la escuchan entienden su mensaje. Es una invitación, un camino que deben seguir. Esa melodía, que se mezcla con el viento y la bruma, guía a aquellos cuyos corazones están rotos hacia los páramos, donde, según las antiguas leyendas, el unicornio de la niebla escucha los lamentos de los desesperados. Se dice que él puede sentir el sufrimiento de quienes han perdido algo irreemplazable, y que solo los corazones más puros, aquellos que no buscan el unicornio por ambición o codicia, son capaces de escuchar este llamado. Entre los afligidos que respondieron a esta llamada está Eilanor, una joven que vivía en una pequeña aldea al pie de la colina. El dolor que la consumía era profundo, un vacío que había dejado la muerte de su único hijo, Alex, un niño cuya vida fue arrebatada por una enfermedad desconocida que lo debilitó y consumió en cuestión de semanas. Durante esos días, su hogar había estado lleno de médicos y curanderos, todos intentando salvar la vida de Alex, pero sus esfuerzos resultaron inútiles. Cada día que pasaba, la mirada del niño se apagaba más, hasta que un frío amanecer, su cuerpo no resistió más. El dolor de Eilanor fue inmediato, pero no fue el tipo de dolor que se expresa con gritos o lágrimas al principio. Fue un dolor silencioso, una herida tan profunda que parecía haber roto algo dentro de ella, un vacío que ningún consuelo humano podía llenar. Después de la muerte de Alex, su casa, que antes resonaba con risas infantiles y con la energía vivaz de un niño, se había vuelto fría y desolada. Eilanor pasaba las noches sentadas junto al fuego, mirando las llamas sin verlas realmente, sintiendo como si el mundo a su alrededor se estuviera desmoronando. La tristeza la envolvía como una sombra, y en su pecho crecía una desesperación que amenazaba con arrastrarla hacia la locura. Ya no había motivo para seguir, pensaba, nada que pudiera llenar el vacío que Alex había dejado. Su vida carecía de sentido. Fue en una de esas noches de niebla espesa, mientras el viento frío se colaba por las grietas de su hogar, que Eilanor escuchó el susurro por primera vez. Al principio, pensó que su mente le jugaba una mala pasada, que el dolor la estaba llevando a escuchar cosas que no existían, pero la melodía persistió, suave pero inconfundible, y con cada momento que pasaba parecía llamarla con más fuerza. Era una canción triste, sí, pero también había en ella una promesa de consuelo, de alivio, como si algo o alguien la estuviera esperando más allá de la niebla. Esa noche, mientras la niebla cubría su aldea y el viento susurraba su nombre con un tono casi maternal, Eilanor tomó la decisión de seguir el llamado.
No sabía hacia dónde la llevaría, pero algo en su corazón le decía que debía partir, que la respuesta a su dolor se encontraba en los páramos más allá de las colinas. Guiada por esa melodía triste, Eilánor partió hacia los páramos en una fría madrugada, cuando el alba apenas comenzaba a teñir el horizonte de tonos pálidos. Cada paso que daba la alejaba más de la seguridad de su hogar y de los recuerdos que la mantenían encadenada al pasado. Cruzó colinas que se elevaban como gigantes oscuros y ríos cuyas aguas susurraban canciones antiguas, casi como si el propio paisaje estuviera al tanto de su dolor. Las corrientes de aguas eran frías, reflejando el cielo gris y opaco sobre sus superficies, y cada vez que Eilánor las cruzaba, sentía un escalofrío que no venía solo del viento, sino de una sensación profunda de que estaba entrando en un mundo diferente, un reino más allá de lo mortal. A medida que avanzaba, los árboles que bordeaban el camino comenzaron a transformarse. Ya no eran los altos y frondosos árboles que rodeaban su aldea. Aquí, sus troncos eran retorcidos, como si hubieran luchado contra siglos de tormentas, doblándose bajo el peso de los años. Sus ramas desnudas se estiraban hacia el cielo, como manos suplicantes, y parecían observarla en silencio opresivo. La niebla, que había estado presente desde que partió, se hizo más densa con cada paso, envolviéndola en un abrazo frío y persistente, como si intentara disuadirla de seguir adelante. El aire estaba cargado de una humedad que hacía que su respiración fuera pesada, y el silencio se volvió tan profundo que podía escuchar el latido de su propio corazón. Cada paso hacia Eldormir era un recordatorio de la carga que llevaba en su alma. Sentía cómo el dolor en su pecho se intensificaba, pulsando al ritmo de sus pensamientos. A veces, las lágrimas amenazaban con desbordarse de sus ojos, pero las contenía, porque sabía que esa era la única manera de encontrar al unicornio. Sabía que este sufrimiento la estaba llevando más cerca de lo que buscaba. Con cada colina que dejaba atrás, el peso de su pérdida se hacía más tangible, pero también crecía la sensación de que se acercaba a algo sagrado, algo que podía ofrecerle el consuelo que tanto necesitaba. El cielo sobre ella se mantenía perpetuamente gris, como si el sol hubiera decidido no asomarse a estas tierras olvidadas. Apenas se filtraba un rayo de luz, y cuando lo hacía era pálido y débil, incapaz de atravesar la espesa niebla. Las sombras que la rodeaban parecían cobrar vida, bailando a su alrededor con un movimiento rápido y efímero. No eran las sombras normales de los árboles o las piedras, parecían parte de la misma niebla, como si fueran seres antiguos que la observaban desde las profundidades de otro mundo. Estas sombras a veces adoptaban formas humanas, sus figuras desapareciendo en un parpadeo antes de que Eilánor pudiera distinguirlas claramente, lo que añadía un aire aún más inquietante a su travesía. Al llegar finalmente a los páramos de Eldormir, el paisaje cambió. El viento, que antes había sido solo una brisa ocasional, ahora aullaba con fuerza, arrastrando consigo fragmentos de voces lejanas. Eran apenas audibles, como ecos de aquellos que habían venido antes que ella, buscando lo mismo que ella: sanación, redención y una segunda oportunidad. Esas voces parecían mezclarse con el viento, como si la niebla misma guardara las memorias de los corazones rotos que alguna vez pisaron ese lugar. Eilánor se estremeció al escucharlas, sabiendo que el lugar donde se encontraba estaba cargado con una historia mucho más antigua que cualquier cosa que hubiera imaginado. Sin embargo, el unicornio no se deja encontrar fácilmente. Las leyendas lo habían advertido y Eilánor lo sabía. Los ancianos contaban que su naturaleza era caprichosa, casi como un reflejo del dolor y la desesperación de aquellos que lo buscaban. El unicornio no respondía a aquellos cuyas almas no estaban completamente marcadas por el sufrimiento más puro y sincero. Cualquier rastro de egoísmo, cualquier deseo impuro, y el unicornio desaparecería, desvaneciéndose en la niebla como un espejismo, dejando a los buscadores con nada más que su propio reflejo en el vacío que los rodeaba. Sabía que su búsqueda no garantizaba un encuentro,
Pero Eilánor continuó avanzando, porque en su corazón sentía que su dolor era lo suficientemente verdadero, lo suficientemente profundo como para atraer a la mítica criatura. Durante días interminables, Eilánor vagó por los páramos de Eldormir, enfrentándose a un paisaje que parecía eternamente suspendido entre la realidad y el ensueño. La niebla era tan espesa que envolvía todo a su alrededor, transformando el mundo en una vasta extensión de blancura difusa. Apenas podía distinguir sus propios pies al caminar, mientras la humedad de la niebla se adhería a su piel y ropa, haciéndola sentir como si la tierra misma intentara absorberla en su silencio. El frío no era solo el de una mañana invernal, era un frío que calaba hasta los huesos, penetrando profundamente en su cuerpo, como si la misma niebla tuviera vida y quisiera apoderarse de su calor. Cada ráfaga de viento parecía una cuchilla helada, arrancando pequeños jadeos de sus labios. Pero a pesar del frío abrasador y la sensación de la soledad infinita, Eilánor no se detenía. El dolor de la pérdida de su hijo Alex era lo único que la mantenía en pie, como una llama interna que no permitía que su cuerpo se rindiera. A veces, la desesperación amenazaba con aplastarla, pero la melodía etérea, ese susurro lejano que parecía moverse con la niebla, siempre la guiaba. Cada noche, mientras el viento se calmaba y el silencio se hacía más denso, los susurros del unicornio parecían acercarse. Era un sonido casi imperceptible, pero cargado de una tristeza tan antigua y profunda que resonaba con su propio dolor. En esos momentos, cuando estaba al borde de la rendición, la esperanza resurgía, pequeña pero persistente, recordándole que su búsqueda no era en vano. Amanecer tras amanecer, se levantaba sintiendo que su corazón todavía latía con una fuerza renovada, a pesar de que su cuerpo todavía estaba exhausto. Se decía a sí misma que aunque el unicornio era un mito, sentía su cercanía, como si una presencia invisible lo estuviera observando desde la niebla. Cada día avanzaba un poco más, luchando con su propio agotamiento y la opresiva sensación de estar atrapada en un ciclo eterno de niebla y frío. Finalmente, en una madrugada distinta a las demás, cuando el viento cesó por completo y el silencio se volvió tan abrumador que podía oír el latido de su corazón en sus oídos, lo vio, a lo lejos. Una tenue luz plateada comenzó a emerger lentamente entre la niebla. Al principio era apenas un destello, un punto de luz que podría haber confundido con un espejismo o el reflejo de la luna, pero algo dentro de ella supo de inmediato que aquello era real. El brillo era suave, pero tenía una cualidad casi hipnótica, y sin pensarlo dos veces, Eilánor avanzó hacia él, sintiendo cómo su corazón latía con una mezcla de miedo y de esperanza. Con cada paso, la luz crecía en intensidad, hasta que finalmente la majestuosa figura del unicornio se materializó frente a ella. Allí, en medio de la desolación de los páramos, estaba la criatura que había buscado con tanto ahínco. El unicornio era más imponente de lo que las historias se le habían hecho imaginar. Su cuerpo irradiaba una luz suave que parecía provenir de algún lugar más allá de este mundo. Su pelaje blanco brillaba débilmente, como si estuviera bañado por la luz de 1000 lunas, y sus ojos grandes y profundos parecían contener los secretos del tiempo mismo. Al mirarla, el unicornio no transmitía juicio ni miedo, solo una calma abrumadora que envolvió a Eilánor como un manto cálido. Su cuerno largo y resplandeciente era lo más impresionante de todo. Brillaba con un resplandor plateado que parecía contener el poder de 1000 soles, pero a la vez irradiaba una serenidad que contrarrestaba cualquier atisbo de temor. Era como si la luna y las estrellas se hubieran reunido en ese cuerno, concentrando su poder en un solo punto de luz pura. Eilánor no pudo contener más sus emociones, sintiendo el peso de todo su sufrimiento desmoronarse ante la presencia del unicornio. Cayó de rodillas, incapaz de controlar el torrente de lágrimas que brotaba de sus ojos. No necesitaba decir nada, porque sabía que el unicornio lo entendía todo.
Sentía que esa criatura eterna conocía cada rincón oscuro de su alma, cada grito ahogado que nunca había hablado, cada latido de su corazón roto. Con una gracia que solo una criatura tan antigua y sabia podría poseer, el unicornio se inclinó lentamente, acercando su cuerno a la frente de Eilánor. El contacto fue suave, casi imperceptible, pero en el instante que el cuerno tocó su piel, una ola de calor recorrió su cuerpo. Era un calor que no solo combatía el frío físico, sino también el frío emocional que había congelado su alma durante tanto tiempo. Una sensación de paz, de alivio se extiende por cada fibra de su ser. Por primera vez, desde la muerte de su hijo, Eilánor sintió que podía respirar sin que el dolor la aplastara. El dolor, que había sido su compañero constante durante tanto tiempo, comenzó a desvanecerse. Era como si se disolviera junto con la niebla, desvaneciéndose con la llegada del amanecer. Eilánor cerró los ojos, permitiendo que las lágrimas fluyeran libremente, no de tristeza, sino de un alivio tan profundo que nunca había imaginado que pudiera existir. Cuando Eilánor levantó la vista, el unicornio ya no estaba. La niebla, antes espesa e impenetrable, empezaba a disiparse, dejando entrever un nuevo día. Aunque el unicornio había desaparecido, ella sabía que no lo volvería a ver, pero también comprendió que no lo necesitaba más. Su corazón, antes roto, ahora latía con una nueva fuerza. El unicornio de la niebla le había devuelto lo que creía perdido, la capacidad de seguir adelante. Regresó a su aldea, no con la promesa de que todo sería como antes, sino con la certeza de que el dolor ya no la dominaría. Sabía que aunque el unicornio no era visible para todos, su magia seguía presente en el mundo, guardando en la niebla para aquellos que, como ella, lo necesitaban. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas.